Excelentísimo señor presidente de la República, don Gabriel Boric, excelentísimo expresidente, don Ricardo Lagos, académicos, académicas, damas y caballeros. Hubiéramos querido que hubiera mucha más gente, desde luego invitar a todos los académicos y académicas, y los temas de aforo nos han impedido realizar ese deseo, pero esto se está transmitiendo por YouTube. Inauguramos este año académico de 2022 con renovada fe en extraer fuerza de la trayectoria del Instituto de Chile, con sus 58 años de existencia, antecedido por varias de sus academias, de la cual la Academia de la Lengua se fundó en 1885. Hoy día reconocemos vivamente, por cierto, la presencia y la próxima palabra del señor presidente, que ha podido dejar sus acuciantes tareas de Estado para acompañarnos esta tarde. La misión del Instituto, una entidad del Estado, consiste en acompañar con la palabra al pensar en el cultivo de las ciencias y de las artes, ambas en su sentido más amplio, en cooperación a la vida pública y con la sociedad discutidora y espontánea que surgió del interés y de los dilemas por comprender la sociedad moderna. A fines del XIX ya había madurado la fase organizativa de nuestra República y alumbraba la discusión acerca del carácter de la relación entre Estado y sociedad, alimentándose de argumentos y percepciones de la política mundial, esto es, las formas de colaborar a la identidad y a las potencialidades y límites de la sociedad humana y de cada uno de nuestros países. Desde el siglo XVIII del siglo XVII al XIX, la ciencia dio un brinco extraordinario y se legitimó como un fin en sí mismo. Doy esas fechas, referencias temporales, porque coinciden con el paso de la sociedad chilena, en sus bases ya formada en el siglo XVIII, hasta organizar la República y recibir más directamente el impacto cultural de la modernidad a fines del XIX. Las ciencias y las artes adquirieron dentro del país y de nuestro continente una autoridad que crece o se encoge, según las circunstancias, pero nunca se esfuma del todo y en general se transformó en uno de los horizontes de la sociedad chilena. Como todos los logros humanos, no deja de tener sus ambigüedades. Mucho se ha planteado el caso de la ciencia en el siglo XX, desde la revolución en la física en el 1900 hasta más recientemente con el transhumanismo. La lista es larga. Intelectuales, científicos y artistas finalmente ingresaron a una nueva realidad en el mundo moderno, como una autoridad del escenario en el globo. Dependían de un desarrollo desde una autonomía relativa y espontánea al interior del sistema social. La civilización moderna se reproducía en este sur del mundo, la que sacó a luz como parte de su ser una autocrítica, uno de sus rasgos más señalados en el pensar y en el crear. Fue parte de lo que se ha llamado el surgimiento de las sociedades abiertas, que colaboran en la ampliación del espíritu e intelecto y, sin embargo, como es inevitable, no escapan a los dilemas morales de los humanos en la historia. Los intelectuales y su entorno a veces olvidan la condición de su existencia y contribuyen ya sea a crear formas radicales y conflictivas o, en la práctica, a ahondar las grietas potenciales siempre existentes y finalizan por socavar el cimiento mismo de la espontaneidad de las ciencias y las artes. En cambio, la alternativa más posible, la más rica en términos culturales, según se ha comprobado a lo largo de 3 siglos, es que los debates y en la pugna por la identidad de esta cultura universal que ayudaron a construir, las fracturas se subliman en la discusión, en la conversación, en la emulación y diferencia que constituyen la base racional y razonable de su propia existencia. De esta manera, el mundo científico y artístico denuncia y a la vez es parte inalienable de los desgarros de la modernidad, que también constituyen la base de su explosión creativa. Desde su creación,
en 1964, el Instituto debe asumir como un deber propio el contribuir a esta distinción y acompañar con palabras sensata e iluminadora la vida cultural y pública del país, y como ésta absorbe las marejadas de ideas y sentimientos que arriban al mundo. ¿Qué podemos decir ahora, en esta tercera década del siglo XXI? Nos limitaremos a nuestra nación, si bien ésta, como es natural, articula sus ideas y sentimientos de acuerdo a las oleadas mundiales a que se aludía. Si pensamos un instante, ni Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Vicente Huidobro o Nicanor Parra existirían como poetas fuera del radio del lenguaje de la modernidad. El que no renuncia a una recreación original, trasluciendo a sí mismo una experiencia particular. Es mucho lo que podríamos comentar acerca de nuestro país, y por cierto no es el momento de hacerlo. Solo permítame, señor presidente, referirme a dos aspectos que debieran ser preocupación de una institución como esta, y que estoy seguro también están en su propia lista de desvelos. Larga lista, presumo, como tiene que ser. En relación a las ciencias y a las disciplinas de estudio, recojo lo que está en tanta discusión desde hace no pocos años. En el 2019 me tocó participar en un debate por la eliminación de la obligatoriedad de la enseñanza de la historia en los últimos cursos de la enseñanza media. Decisión transversal en lo político, hasta donde uno lo sabe, que resultó en entre dos disciplinas humanistas y a su vez como rivalidad con las ciencias naturales o exactas. Considero que esta manera de presentar el problema considero que esta manera de presentarlo está pésimamente mal planteado, en lo que intervinieron además moros y cristianos, porque las humanidades y las ciencias exactas son como dos cuerpos de una misma alma. Lo que hay en Chile, asumiendo completamente lo que se dice hace tantísimo tiempo, es una deficiencia en la calidad, en el hacer bien hecho de las pequeñas tareas diarias. Soy el primero en participar de la idea que en Chile hace falta más ciencia, tanto ciencia pura como aplicada. En el último medio siglo ha habido un considerable avance en el cultivo de la ciencia en la educación superior. Más, repitiendo lo que se afirma desde hace mucho tiempo, no soy nada original en esto, por cierto, la deficiencia viene de la infancia y la adolescencia, la educación básica y la media. Hoy se pone también el énfasis en la preescolar. Falta entusiasmo científico en esta etapa, así como equilibrar el sentido práctico de la ciencia con su estudio teórico, porque entre otras razones es lo que a la educación superior le permite reclutar a los mejores en su calidad de científicos de oficio. Nuestros países latinoamericanos están muy atrás en la oficialización de patentes innovativas, lo que es uno de los índices más importantes de aquello que imperfectamente llamamos desarrollo. Se trata de uno de los tantos nudos que desearíamos fuera despejado de las polémicas más amargas y agrestes que pueblan nuestro paisaje público. En parte, el equilibrio tradicional en sus humanidades y las ciencias duras que existía era perfectamente aprovechable mediante un esfuerzo de calidad. Aquí tenemos una faz débil de nuestra cultura. Por ello también una preocupación del Instituto. El segundo aspecto que quisiera destacar tiene que ver con esa relación próxima y lejana dentro de un mismo compartimiento en la sociedad humana. La sociedad humana se despliega desde que el mundo cultural adquirió carácter autocrítico y autónomo. Sin olvidar que criticar a la crítica, o contracrítica, como la llamo, es parte de la misma crítica o del mismo proceso crítico. Bueno, este carácter autocrítico y autónomo, una relación tensa y colaborativa entre la alta cultura, incluyendo por una parte el gran arte, y por la otra la expresión estética popular y espontánea, una de cuyas manifestaciones, por ejemplo, era el carnaval, que se expresa de mil maneras. Los grandes momentos de la historia cultural vinculan a ambas. Al escuchar las expresiones colectivas
traduciendo a su manera las inspiraciones de la alta cultura, y ésta con libertad saber inspirarse en lo cotidiano. Cuando se distancian o ignoran, algo se evade del patrimonio cultural de la sociedad entera. Entretanto, se produjo la magna transformación de gran parte de la cultura popular en cultura de masas, que poco tiene que ver con la estructura social. En el espíritu, el estilo del hombre masa alcanzó no pocas veces a identificar a la misma alta cultura, ocasionalmente como objeto de estudio e inspiración, lo que está muy bien, otras veces como abdicación de su papel insustituible. La tendencia de la polis contemporánea, en el más amplio sentido de la palabra de polis, a ser degradada, constituye su rostro más oscuro, aunque por cierto no es solo la cultura de masas la única responsable. En particular, hemos sido víctimas desde hace muchos años de su avance progresivo, que en algún momento se enseñoreó de los espacios de la vida cívica. En nuestro país ha sido acompañado por el crecimiento de una marea parlanchina a la que no encuentro otro nombre que llamarla de coprolalia, que a priori me parece más intensa que en otros países hispanoamericanos. Todo esto en nuestro mundo no se trata necesariamente de un signo de marcha ineluctable al abismo, sino uno de los tantos desafíos que surgen y surgirán interminablemente para los humanos, por ese mismo carácter de fuerza y precariedad que caracteriza su ser y a la sociedad en la que se desenvuelve. Está atenazada la sociedad a límites infranqueables y a la vez es mejorable en no pequeña medida. Es, sin embargo, una interpelación más a nosotros mismos y a nuestro tiempo, por lo que nos tiene que embargar una honda preocupación y mesurada esperanza. Señor presidente, agradecidos por su presencia, nos aprestamos a escucharlo. Sabemos que la palabra del hombre de Estado no tiene la misma perspectiva de los cultores de la ciencia y las artes, aunque idealmente, cuando se las hermana, y sabemos que usted no es indiferente a esa experiencia, se alcanzan esos momentos que iluminarán a nuestros descendientes. A ellos debieran dirigirse nuestras angustias y esperanzas, y al reconocimiento a los antecesores y antepasados. Muchas gracias.